comienza a orar, no podemos entender la forma en que el Espíritu Santo se mueve completamente porque somos humanos. Es el Espíritu de Dios. Así que rentámonos ahora a orar con Él. Señor, gracias por su presencia en este lugar. Te glorificamos, te honramos porque reconocemos que es tu soberanía, Señor, por sobre nuestra vida, por sobre todo lo que tú haces. Y otra vez, Señor, exaltamos tu nombre. Gracias por tu presencia, a ti, Jesús, principalmente, por tu obra en la cruz allí, por dar tu vida, por derramar tu sangre para darnos tu salvación. Y ahora también te glorificamos a ti, Padre, a ti, Hijo, por tu Espíritu Santo, por tu obra completa que puedes hacer a través de todo lo que tienes en tus propósitos y en tu voluntad para nuestra vida. Ahora manifiéstate en este momento. Obra en cada vida. Comienza a mostrarte, Espíritu Santo, en todo lo que tú tienes como propósito para tu iglesia, para esta parte de los que estamos aquí, de los que pudimos llegar hoy. Señor, para uno los que no pueden estar. Sabemos que tú puedes trascender todos los espacios. Lo que aún nosotros no entendemos y no podemos hablar, porque nuestra boca nos da para poder ver y poder entender completamente todo lo que tú eres, tú lo haces. Así que glorificamos tu nombre, honramos, Señor, y levantamos todas nuestras manos delante de tu presencia. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Alabado sea tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Vamos a ver el trailer entonces. Los libros del Nuevo Testamento, ninguno como ellos presenta de manera más dinámica la acción del Espíritu Santo a través de la Iglesia, el cuerpo de Cristo en el mundo. En ellos encontramos el registro de la expansión del Evangelio, no solo a diferentes áreas geográficas del mundo conocido, sino a través de las fronteras de las diferencias de cultura, raza y nacionalidad, y a todas las facetas de la vida humana. Fueron creyentes llenos del Espíritu Santo los que abrieron el surco para la siembra del Evangelio y quienes llevaron la semilla hasta los confines de la tierra. Acompáñenos en esta serie a descubrir el libro de los Hechos, el Evangelio del Espíritu Santo. Muy bien, este es el estudio que vamos a estar viendo. Ese es nada más que el tráiler. Pero el libro de los Hechos del Espíritu Santo, o como se llama Hechos de los Apóstoles, en sí tuvo dos títulos que se vieron cuando se estudió sobre el libro de los Hechos, y uno fue primero Hechos del Espíritu Santo, después el otro fue Hechos de los Apóstoles. Quedó Hechos de los Apóstoles, pero en realidad, si usted ve, como lo enseña también el pastor Pablo Deos, en este caso, realmente son hechos del Espíritu Santo obrando en los apóstoles. Vamos a ver entonces algo de Lucas, ya que fue el escritor del libro de los Hechos. Lucas, capítulo 24, versículo 36 al 53. Por ejemplo, si uno ve cuando Lucas termina, pudo haber después escrito el libro de los Hechos. No voy a decir más sobre Lucas porque después lo va a decir el pastor Pablo Leite. Pero bueno, justamente, como dije hace un rato,
Hoy vimos el trailer, ustedes pueden ver la introducción en la plataforma y después de ahí en más podemos seguir con todos los demás capítulos. Es importante que no se pierda todo esto porque es totalmente valioso para la iglesia del Señor. Para toda la iglesia, no solamente para nosotros, para toda la iglesia del Señor, totalmente valioso para poder entrar en un rumbo completamente diferente, que es el que la iglesia ya entró cuando comenzó con los apóstoles. Se había comenzado por el mismo Señor Jesucristo. Lucas 24, como dije recién, versículos 26 al 53. Vienen entonces, igual ya le va a aparecer en la pantalla. Yo le voy a leer algunos versículos nada más de todo el capítulo que está en este Evangelio de Lucas. Es decir, no le voy a leer tampoco del 36 al 53, yo le voy a leer algunos del 46 al 49, por ejemplo. Ustedes lo leen en su casa, todo lo que quieran ver del Evangelio de Lucas. Les animo a que lo lean también. 46 al 49 comienza. Esto es lo que está escrito. Les explico que el Cristo padecerá y resucitará al tercer día, y en su nombre se predicará el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ustedes son testigos de todas estas cosas. Ahora voy a enviarles, lo ha prometido mi Padre, pero ustedes quédense en la ciudad hasta que sean revestidos por el poder de lo alto. Cuando Lucas se refería a poder de lo alto, era justamente al Espíritu Santo. Cuando Lucas se refirió, cuando sean investidos por el poder de lo alto, era justamente al Espíritu Santo. Son las palabras que el mismo Señor Jesús dijo cuando Él ya había resucitado y se había aparecido a los discípulos. Es una de las apariciones que en este caso Jesús tuvo con los discípulos. En otros libros de los evangelios pueden encontrar más casos de apariciones de Jesús a los discípulos después que Él resucitó. Y en este caso también Él les habla y les enseña otra vez sobre el Espíritu Santo. En los comienzos, en Juan, en el Evangelio de Juan, ustedes pueden encontrar que justamente el Señor habla y enseña sobre la obra del Espíritu Santo. Y es totalmente fundamental que la Iglesia entienda que si no tenemos la presencia del Espíritu Santo, si no vivimos y no dejamos obrar al Espíritu de Dios, haciendo todo lo que tiene, los planes, en los propósitos de la voluntad de Dios, realmente no vamos a poder nunca llevar bien su plan a cabo. Después se lo va a decir mejor el pastor Pagodeiro, por supuesto, en todo lo que vamos a seguir viendo. Pero en estos tiempos yo creo que se ha olvidado mucho de esta realidad y no se está dejando llevar bien la obra del Espíritu Santo para la Iglesia. Después ustedes lo pueden también reconocer con el estudio que va a hacer el pastor Pablo de Dios. Pero vamos a esto y quiero preguntarles, ¿cuántos están viviendo realmente en la obra de la presencia del Espíritu Santo todos los días? ¿Cuántos están viviendo? No levanten la mano, piensen, reflexionen. ¿Cuántos están viviendo todos los días con la presencia del Espíritu Santo? Hablando, teniendo una relación, teniendo una comunicación, una comunión. Cada momento de su vida. Piénselo,
reflexionen. Es totalmente importantísimo, mi hermano, mi hermana, que lo podamos hacer. Si usted o si cada uno de nosotros no vive con la presencia del Espíritu Santo, está viviendo nada más una religión. No vive el verdadero Evangelio de Jesucristo. Esa es la verdad. La religión no cambia a nadie. La religión tiene mucha importancia porque sabemos que por medio de religiones se han hecho muchas cosas. Pero en la verdad, la religión no es lo que nos salva. Lo único que nos salva es Jesucristo. Y la obra redentora viene a través del Espíritu Santo. Así que la iglesia tiene que vivir todo lo que el Espíritu de Dios tiene para manifestarse en cada uno. Y en todo lo que tiene sus propósitos de la voluntad del Padre. Así como Jesús dijo, yo vengo para hacer la voluntad del Padre, así también el Espíritu Santo va a hacer la voluntad de Dios. Es un Dios trino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Que se manifiesta con un mismo sentido, con un mismo propósito, para todo lo que es el plan de Dios o el plan divino para el mundo entero. Por supuesto, que principalmente llevándolo a cabo por la iglesia. Llevándolo a cabo por la iglesia. Cuando hablo de la iglesia no hablo de las paredes, vuelvo a decir, hablo de nosotros, hermanos. Vos, si realmente has aceptado a Jesucristo, estás involucrado dentro de la iglesia de Jesucristo. Es el cuerpo de Cristo, dice la palabra. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Así que vos también tenés que aprender esto y tenés que vivirlo. Tenemos que vivirlo todos. Muchos piensan en que el apóstol, el pastor, el maestro, no. Somos parte del propósito de Dios, sí. Somos parte de la obra de Dios, sí. Pero nada tiene mayor lugar que la misma presencia del Espíritu Santo. En toda la obra que justamente Dios tiene para hacer. Es la realidad que llamamos a ver. Es así como Dios va a llevar a cabo la obra y te va a utilizar. La Biblia dice que somos instrumentos. Instrumentos, justamente es una palabra muy importante, porque podemos ser justamente utilizados por Dios. Vos podés ser utilizado, sí. Yo puedo ser utilizado, sí. Todos podemos ser utilizados. Y es más, Él quiere utilizar a todos. Pero no lo va a hacer llevándote una soga al cuello. No. Lo va a hacer con tu vida también rendida completamente a Él. Si lo aprendes, si desde hoy lo decides, Él obra. No te quepa la menor duda que Él obra. No te lo voy a decir yo solamente, lo vas a encontrar en muchos siervos de Dios que también lo comprobaron y que, por supuesto, lo siguen viviendo aquellos que viven, ¿no? Pero realmente es así. Muy bien, entonces pensemos si también hemos empezado con un arrepentimiento. Porque muchas veces se cree sin arrepentirse de verdad. El arrepentimiento es el comienzo del cambio de vida. Cuando nosotros nos arrepentimos, reconocemos nuestro pecado, rendimos nuestra vida a Jesús y nos entregamos a Él. Pedimos perdón por nuestros pecados y la obra del Espíritu Santo continúa. Porque ya comenzó. El que nos convenció de pecado es el mismo Espíritu Santo. Él viene a convencer de pecado a toda la humanidad, no obligándola, pero sí a tratar con cada uno para que se arrepienta.
para que reconozca su cambio de vida y pida perdón. Por supuesto que no lo hace obligándolo mal. Trata de alguna manera, como Él lo sabe hacer, con su amor perfecto para nuestra vida. Entonces, es fundamental que reconozcamos que todos hemos pecado. Salvo un bebé que nace del vientre de la madre y que es inocente en los primeros años, no peca. Sí, es la verdad. Sí puede recibir de alguna manera lo que es el pecado, porque lamentablemente en el ser humano está implícito la desobediencia. El ser humano está implícita dentro de sí mismo, desde el comienzo de la humanidad. Pero no, el niño no lo hace, el chiquito, el bebé, no lo hace queriendo. Es su propia inocencia. Cuando ya perdemos la inocencia, ahí ya el pecado reina. ¿Entienden? Y ahí ya entonces nuestra vida comienza a ser de constante pecado y pecado. ¿Y qué es el pecado? El pecado comenzó con la desobediencia del ser humano a Dios. Así que no es solamente robar, matar, hacer un montón de barbaridades que se están haciendo hoy en día. La iglesia, el pueblo de Dios, conociendo y entendiendo la obra de Dios, también desobedeció. El mismo pueblo de Dios, Israel, también desobedeció, conociendo la obra de todo lo que Dios estaba haciendo en su vida. Llegaron a desobedecer. Así que tenemos que entender esto y es fundamental. Estamos en tiempos muy difíciles, en tiempos en que ha cambiado completamente la humanidad. Estaba viendo videos y les comparto para ir ya dejando de comentarles más sobre los últimos adelantos de lo que va a ser el armamento mundial. Es todo robotizado y va a haber un tremendo cambio en cuanto a la guerra mundial por todo lo que viene. Está puesto en Facebook, así que si quieren googleelo y lo va a ver, no lo voy a decir más. Pero es tremendo cómo sigue todo esto y cómo continúa todo lo que el Señor enseñó en su palabra. Entonces la iglesia no puede quedarse, no debemos quedar. La iglesia no debe bajar el nivel, debe subir el nivel. Todo ha subido el nivel de la maldad. Entonces, ¿cómo la iglesia va a bajar en la presencia del Espíritu Santo? Nunca, al contrario. Pero eso depende de vos también. Porque la iglesia es el cuerpo. ¿Qué es un cuerpo? ¿Ahora? Un cuerpo es como el que tengo yo, como el que tenés vos. Y funciona todo con el completo movimiento, funcionamiento de todos los órganos, aún de las venas, las arterias, todas las partecitas que tenemos dentro de nuestro interior. Así funciona el cuerpo. Esto es el cuerpo de Cristo. ¿Donde estás involucrado vos? Estoy involucrado. Así que, ¿cuánto más? No te sientas el más pequeño. No te sientas el más inútil. Porque en el cuerpo, dentro de nuestro cuerpo humano, todo es importante. Nada deja de tener su importancia. Bueno, así también es en el cuerpo de Cristo, la iglesia. Y más cuando el Espíritu Santo obra y manifiesta todo lo que Él quiere hacer en esos propósitos que Él tiene. Por eso, en el versículo 49, yo les leí: ahora voy a enviarles
lo que ha prometido mi Padre. Y ustedes quieren ser en la ciudad hasta que sean revestidos del poder de lo alto. Escribía Lucas, que justamente era lo que el Señor había enseñado antes de partir. Y en el versículo 50 al 53, para ir ya finalizando esta introducción, dice: después los llevó Jesús hasta Betania, allí alzó las manos y los bendijo. Sucedió que mientras los bendecía, se alejó de ellos y fue llevado al cielo. Ellos entonces lo adoraron y luego regresaron a Jerusalén con gran alegría y estaban continuamente en el templo alabando a Dios. Así comenzó la iglesia. Estos son los comienzos de la iglesia, por la continuación por los mismos discípulos. Fíjense ustedes, estaban continuamente en el templo alabando a Dios. En esta época de la pandemia para ahora, realmente se ha cambiado. Cuesta estar en el templo. Cuesta poner la reunión en primer lugar antes, o poner a Dios en primer lugar antes que otras cosas. Es decir, siempre tenemos otras cosas y después Dios. Sí, tenemos otras cosas y después Dios. Sí, yo creo en Dios, pero bueno, primero voy a ver qué pasa y después voy a orar. No, al revés. Primero orar y después vas a ver lo que pasa. Primero orar y después vas a ver lo que pasa. Porque esa es la realidad. Y tenés que ver justamente que siempre el Espíritu Santo, Dios, tiene que estar en lo principal de nuestra vida. Por supuesto que Jesús también nos ha aceptado como nuestro Salvador. Así que veamos ahora, para ir terminando esta introducción, Juan, capítulo 20. Juan, busca el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 21 al 22. Cuando Jesús apareció a los discípulos en varias oportunidades, le habló a ellos y ellos no entendían, no lo reconocieron al comienzo. Y en este caso, por ejemplo, le dice: la paz sea con ustedes. Repitió Jesús: como el Padre me envió, así yo los envío a ustedes. Acto seguido sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdona sus pecados les serán perdonados. Y a quienes se les perdonen, no les serán perdonados. A quienes no se les perdonen, no se les serán perdonados. Así es, mi amado. Cuando el Señor te perdona, o el Señor nos perdona, y nos arrepentimos, y aceptamos a Jesús, viene el Espíritu Santo a morar en nuestra vida. Entra su presencia a cada uno, a tratar con nuestra vida, de la manera que nosotros al principio por ahí ni siquiera la entendemos, ni siquiera la percibimos. Pero no queda ahí. Él quiere manifestarse en todo lo que tiene para hacer. Pero queda en nosotros también rendirnos a su presencia, dejar que Él haga la obra, dejar que Él manifieste todo lo que tiene para hacer. Si todavía no lo has hecho, te animo, te desafío a que lo hagas. Te animo, te desafío a que lo hagas.
porque está viviendo el Evangelio mal. El Evangelio viene con la obra completa, la buena nueva, buena noticia de Jesús, de salvación para nuestra vida. Entonces, con más razón, porque su obra es maravillosa. La palabra maravillosa significa cosa. Es toda poderosa también, en todo lo que tiene para hacer con su iglesia, con vos y conmigo, que somos parte de la iglesia de Jesucristo. Como aquí les decía, reciba el Espíritu Santo. Es parte de lo que tenemos que ver. Si has aceptado a Jesús, quédate tranquilo, has recibido el Espíritu Santo. Te está hablando mucho del empoderamiento. La palabra empoderamiento es muy utilizada hoy en día, pero en la realidad, cuando viene el Espíritu Santo en nuestra vida, está el empoderamiento. Ahí está. Se queda. Y sigue manifestando su obra. No hace falta que tengamos una reunión para que usted sea empoderado si ha aceptado a Jesucristo. En la verdad, el Espíritu Santo lo empodera en el momento en que usted aceptó a Jesús. Que cada uno acepta ese. Ahí viene el verdadero empoderamiento de nuestra vida. Y puede obrar tremendamente en todo lo que Él tiene para hacer. Solo que tenemos que entender que muchas cosas de las que Él hace no podemos darlas bien claras. Es decir, hoy vemos medio nublado. En este caso, ahora cuando va pasando la edad, tiene que ver los anteojos, si no, no puede ver bien, o muchas cosas por ahí, tampoco las puede ver ni siquiera con anteojos. Bueno, con el Espíritu Santo pasa algo muy similar, pero es mucho más poderoso. Porque el Espíritu Santo, como Dios no tiene límites, tampoco lo tiene, porque es parte de Dios. Es Dios mismo obrando en su iglesia. El Espíritu Santo es Dios mismo obrando en su iglesia. Y en su iglesia quiere decir en vos también, en mí también. Así que esto es fundamental para que comencemos a ver realmente después todo lo que va a seguir en estos domingos siguientes. Vamos a ver los últimos versículos y vamos a tener un tiempo de oración. Vean el capítulo 21, versículo 15 al 19. Al 19, capítulo 21. Y este es el caso de Pedro, lo que todos lo conocen, lo he leído muchas veces. Cuando terminaron de desmayar, de desayunar, Jesús le preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que a ellos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, contestó Pedro. Apacienta mi cordero, le dijo Jesús. Y volvió a preguntarle: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Cuida de mis ovejas. Por tercera vez Jesús le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que por tercera vez Jesús le hubiera preguntado: ¿me quieres? Así que le dijo: Señor, tú sabes todo lo que te quiero. Apacienta mis ovejas, le respondió Jesús. De veras te aseguro que cuando eras un joven, te vestías tú mismo, ibas a donde querías, pero cuando seas viejo, extenderás las manos a otro, te vestirá y te llevará a donde no quieras ir. Pedro, cuando recibió esta palabra, no era un jovencito. Pedro, cuando recibió esta palabra, ya era un hombre adulto. Ya
había dejado de ser un pecador, había seguido a Jesús y estaba en los principios de ser utilizado con los comienzos de la iglesia. Así que Pedro ni siquiera entendió la realidad de lo que Jesús le estaba diciendo. Pero así puede pasar con mi vida y tu vida si nos rendimos a la obra del Espíritu Santo. Muchas cosas no las vamos a entender al principio. Y más, puede choquearnos la obra del Espíritu Santo, pero no para mal. Siempre es para bien. Siempre es para bien. Para que tu vida comience a llevar un ritmo y otra forma mucho más tremenda de la que pudiste vivir hasta ahora. Porque el Espíritu Santo no tiene término. Él siempre tiene mucho más. Su caudal es totalmente inagotable, hermano y hermana. Como la palabra dice que su amor es para siempre, cuando habla del amor de Dios, bueno, la obra del Espíritu Santo también es para siempre. Aún en la eternidad, en los cielos, sigue siendo así. Sigue siendo así. Así que yo quiero hoy animar o desafiar y comencemos a ver. ¿Hasta dónde te has rendido en tu vida al Espíritu Santo? Puede ser que hayas aceptado a Jesucristo. Puede ser que hayas dejado tu vida ya en sus manos. Pero también es fundamental que te rindas a la obra del Espíritu Santo. Que todos nos rindamos a la obra de Él. Porque aún la santificación, por ejemplo, ninguno de nosotros podemos santificarnos a nosotros mismos. Yo no puedo ser santo por mí mismo. No. El único que tiene la obra santificadora para toda vida es el Espíritu Santo. Él es el que te va santificando, el que va cambiando y haciéndote justo para la medida de lo que tienes que estar cuando entres al reino de los cielos. Y lo que todos tenemos que estar cuando entremos al reino de los cielos. La obra del Espíritu Santo es lo único que nos va a llevar a la presencia del Señor en la obra completa. Así que te animo y te desafío que pienses en esto. A que ahora comiences a no solamente pensar, sino a analizar tu vida. Analiza hasta dónde la obra del Espíritu Santo está real en tu vida. Hasta dónde te has entregado que ocurre en la voluntad de Dios, en la voluntad del Padre, en la voluntad del Hijo. Hoy, si no lo has hecho, hasta ahora tienes que comenzar a hacer. Tienes que comenzar a hacer.